¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, vamos a hacer un ejercicio sobre generadores síncronos. El ejercicio dice lo siguiente, ¿sí? Un generador sincrónico de 4 polos conectado en estrella de 380 voltios, 50 Hz, reactancia sincrónica 0,8 ohm por fase. Corriente nominal 50 A con un factor de potencia de 0,85 en retraso. Las pérdidas por fricción y ventilación son de 1 kW. Las pérdidas en el núcleo son de 0,8 kW a 50 Hz. La corriente de campo y de excitación se ajusta para obtener un valor de campo, o sea, la tensión inducida por fase de 380 dividido raíz de 3 voltios en vacío. Las preguntas son determinar A, velocidad sincrónica, B, tensión en bordes del generador. A, el primer punto con corriente nominal y un factor de potencia de la carga 0,8 en retraso. El segundo punto, corriente nominal y un factor de potencia 1 en la carga. Y el tercer punto, corriente nominal y un factor de potencia en la carga 0,8 capacitivo. El punto C dice rendimiento a corriente nominal y con un consumo que tenga un factor de potencia de 0,8, es decir, el primer punto. El punto D, torque inducido y torque aplicado. Y el punto E, regulación de tensión para corriente nominal y factor de potencia 0,8 en retraso. Bien, acá están todos los datos del ejercicio. El primer punto dice la velocidad de giro del generador. La formulita es sencilla, NS es igual 60F sobre P. ¿Estamos bien? De acá vamos a tener que esto es 60 por la frecuencia 50 Hz sobre P, que son pares de polos, y acá voy a tener, acá tengo la cantidad de polos, voy a tener 2 pares de polos. Por tanto, esto me da un valor de 1500 RPM. El punto E nos pide averiguar la tensión en bornes del generador en 3 casos, ¿sí? Cuando tenemos corriente nominal en los 3 casos, pero en el primero factor de potencia 0,8 inductivo, el segundo factor de potencia igual a 1, el resistivo, y el tercer factor de potencia 0,8 capacitivo. Bueno, para eso lo primero que tenemos que hacer es dibujar el circuito del generador. Vamos a tener, esta es la tensión inducida, la reactancia de sincrónica, la tensión de fase, tensión inducida de fase, JXS. Y acá tenemos las diferentes cargas en función de cada requerimiento, ¿no? Esto es carga. La ecuación que rige el circuito es la siguiente, ¿no? La tensión en fase va a ser igual a, acá vamos a considerar que hay una corriente I, es igual a U de fase más la JXS por I. Esta es mi ecuación para cada uno de los casos. El primer caso me dice que tengo que tener un FP igual a 0,8 inductivo. Por tanto, el ángulo φ es igual a arco coseno de 0,8 y esto es igual a 36,86 grados. ¿Estamos bien? Lo que vamos a hacer ahora es graficar los fasores que representan este circuito. Nos dice que la tensión de fase es la siguiente, U de fase, y la corriente, como está en retraso y tiene este ángulo de pasaje, va a estar retrasada. Esta va a ser la corriente y este es el ángulo φ. Ahora, siguiendo esta ecuación, a 90 grados de la corriente por este valor J va a estar este término, es decir, voy a tener esto, ¿no? Esto va a ser JXSI. Y la suma de estos dos vectores, es decir, este vector UF más este vector de caída de tensión en la reactancia, me va a dar el valor de la
tensión inducida por fase. Y este ángulo va a ser el ángulo de potencia, D. Bien, hice un poco de lugar, también la ubicación del diagrama del generador. Tengo la ecuación que es, con la que tengo que regirme para poder encontrar el valor de la tensión en bornes del generador. El valor de la FEM inducida es este, me figura acá. No tengo el ángulo y sí tengo los otros valores, ¿no? Tengo la reactancia de sincronismo y tengo la corriente que me dice que tiene de 50 amperes. ¿Cómo puedo determinar los ángulos de cada uno de estos elementos? ¿Sí? Bueno, en primer lugar la corriente me dice que es igual a 50 amperes. Y el ángulo va a ser el ángulo phi. El ángulo phi hemos dicho que es menos 36.86. O sea, yo ya tengo este valor. El segundo valor, JXS, es igual a 0,8 con 90 ohms. ¿Ah? Me faltaría, por tanto, el valor de la tensión inducida. Yo sé que tengo el módulo es igual a 220 voltios, ¿no? Que representan 380 dividido raíz de 13. Lo que me queda pendiente es determinar el ángulo de potencia delta. ¿Cómo hago para determinar? Bueno, voy a recurrir a lo que hicimos en la anterior clase, es la proyección de estos dos vectores para determinar este valor, ¿sí? Y este valor lo podía representar de dos maneras. Uno, EF por el seno de delta, ¿sí? Otra, y va a ser igual al otro valor, que va a ser el de JXSI por el coseno de phi. ¿Se acuerdan? Fíjense bien sus carpetas para poder determinar esta igualdad. Seno de delta es igual a JXSI coseno de phi sobre... Acá yo lo que voy a hacer es reemplazar valores y voy a tener lo siguiente. Voy a tener 0.8 por 50 por 0.8 y acá tengo 220. Y esto me da un valor de 0.146. Por tanto, el ángulo delta será arco seno de 0.146. Entonces, de 8.33 grados. Vamos, bien. Con este valor lo que yo puedo hacer ahora es reemplazar y determinar la tensión por fase en bornes del generador. Va a ser el valor de F vale 220 con 8.33 menos 0.8 con 90 por 50 con menos 36.86. Por tanto, la tensión en fase será igual a 193.7 con 0 grados. Esto es en voltios. El segundo punto de la pregunta B dice, si yo tengo una carga resistiva, es decir, con un coseno phi igual a 1 y una corriente nominal, ¿cuál va a ser la tensión en borde del generador? Por tanto, si la situación es esa, voy a tener que, tengo UF acá, y si la carga es completamente resistiva, por tanto, la corriente va a estar en fase. Al estar la corriente en fase, este término va a ser así, JXSI, porque está a 90 grados, y la tensión inducida será esta. Acá voy a tener el ángulo de potencia y delta, mejor dicho, phi es igual a 0. ¿Estamos? Por tanto, lo que yo tengo que hacer es encontrar los valores para determinar el valor de la tensión de fase. Nuevamente recurro a este valor, ¿no? Es decir,
voy a tener que EF por el seno de delta es igual a JXSI coseno de phi. De acá tengo que seno de delta es igual a JXSI coseno de 0 grados porque phi es 0 grados debido a F. Entonces esto va a ser XS me vale 0.8, esto vale 50, esto vale 1 y F vale 220. Por tanto, seno de delta es igual a 0,182. Delta será arcoseno 10,5 grados. Bien, ya limpié un poquito el pizarrón, tenemos los dos valores de los ángulos, por tanto voy a satisfacer aquella ecuación. Voy a tener que la tensión en fase en bordes del generador cuando tiene una carga resistiva es igual a tensión inducida en el generador 220 con un ángulo de 10,5 grados, que es este ángulo, menos XS que vale 0.8, es este valor de acá, con un ángulo de 90, por la corriente nominal que vale 50 amperes con 0 grados. La corriente está en 0, ¿no? Esto, haciendo operaciones, me da un valor de 216,0 grados.